Dopamina y esfuerzo, beneficios y costos, por Jorge Vergara y Mario Nayar. El rol de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor presente en variadas áreas del cerebro que cumple un rol fundamental en el aprendizaje guiado por recompensas, así como también en la motivación apetitiva. Su transmisión es necesaria para activar organismos, lo que permite ejercer esfuerzo y obtener resultados positivos. Discrepancias y controversias. Si bien existe un amplio acuerdo sobre el rol de la dopamina cuando de motivación apetitiva se trata, existe también mucho debate alrededor de la precisa relación entre la dopamina y el esfuerzo. Esto principalmente debido a tres razones. 1. En la mayoría de las investigaciones se ha estudiado el esfuerzo en paradigmas donde la cantidad de fuerza producida escala de manera contigua con la cantidad de recompensa. O sea que el sujeto gana más o mejores recompensas al esforzarse más. En otras palabras, el esfuerzo no puede ser separado de la recompensa. 2. No se ha podido definir específicamente dónde toma lugar la dopamina en una decisión de esfuerzo. Y 3. Los estudios para examinar cómo influyen la recompensa y el esfuerzo en la actividad y liberación de la dopamina han obtenido resultados muy convergentes, los cuales han sido utilizados tanto para argumentar a favor de la codificación del esfuerzo como para a favor de la insensibilidad al esfuerzo de la dopamina. Debido a que la dopamina codifica un valor subjetivo, la relación para tomar una decisión se ve involucrada con la predicción del esfuerzo debido a la recompensa obtenida. Se ha evidenciado en las respuestas de muchas neuronas de dopamina del cerebro medio, provocadas por señales predictivas que reflejan el valor esperado de una recompensa futura. Con la capacidad de anticipar el esfuerzo a realizar para una recompensa, la dopamina actúa como una señal para conducir la elección a realizar. Esto se vería implicado por los costos de esfuerzos anticipados. La dopamina es regulada por las expectativas de recompensas futuras, mientras que las influencias negativas de los costos de esfuerzo son más limitadas y solo se observan en condiciones de tareas restringidas. A nivel neuronal, se ha visto en roedores que las vías mesolímbicas desde el área tegmental ventral, en especial hasta el centro del núcleo accumbens, son muy relevantes para la elección de opciones que requieren un esfuerzo adicional en la obtención de una recompensa mayor por sobre una de menor recompensa. Vinculando estudios de registros y manipulación. Se cree que para poder conocer más sobre las implicancias de la dopamina, será necesario combinar las técnicas de grabación y las de manipulación. Cuando se trata de la pregunta de qué vías neuronales indican los costos de esfuerzo a superar, una posibilidad interesante es que, a pesar de toda la atención que ha sido puesta en la dopamina, puede ser que otros sistemas neuroquímicos sean cruciales en este contexto. Una observación hecha frecuentemente afirma que bloquear los receptores de dopamina reduce tanto la probabilidad como la velocidad de acción en función de una recompensa futura. Esto nos lleva a pensar que los aumentos rápidos de dopamina proporcionan una señal unitaria a variadas regiones terminales sobre la potencial recompensa neta de una oportunidad presentada, pudiendo así indicar cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Podemos observar entonces un consenso en la literatura sobre el punto que el costo de esfuerzo tiene una influencia limitada sobre la actividad de la dopamina. Observaciones finales. La función de la dopamina ha generado durante mucho tiempo un gran debate y probablemente continuará haciéndolo. Y es bajo este escenario donde indicamos lo que creemos que es un punto de consenso. Sin embargo, solo se llega a este cuando se consideran los datos por lo que muestran específicamente, dejando de lado cualquier intento de incluirlos en una u otra posición establecida. Pareciera ser que los datos convergen en una imagen en la que las señales de dopamina muestran una codificación de recompensa fuerte y constante, pero también de esfuerzo limitado y, a veces, transitoria. Claramente, hay muchos temas que quedan por resolver. No obstante, debería ser posible aprovechar las ventajas que confieren los diferentes enfoques para descubrir funciones comunes y conservadas de la dopamina. Queríamos mencionar que los resultados mostrados en los experimentos anteriormente se contradicen entre sí, lo que no permite observar una conclusión clara para dar mayor relevancia al tema. Hemos mencionado los aspectos centrales de la relación entre la dopamina y el esfuerzo, tales como las discusiones que rodean el tema, el papel que cumple el esfuerzo próximo y la vinculación de los estudios y experimentos. A continuación, profundizaremos sobre la relación entre drogas y motivación, específicamente acerca del rol del estrés en las adicciones. El rol del estrés en la adicción a las drogas.
La adicción a las drogas se concibe no como una enfermedad cerebral, sino como una enfermedad en la que la persona está siempre buscando y consumiendo drogas. Dado esto, hay diferentes concepciones, tales que la concibe como un cambio en la estructura cerebral o la integración de problemas psicosociales y procesos de aprendizaje. Dado esto, el estrés se produce cuando el medio ambiente exige impuestos sobre el sujeto excediendo su capacidad de adaptación. El cerebro desempeña un papel importante en la percepción de la amenaza y en la respuesta del estrés. De tal manera, existen ciertas respuestas mediadas por tres factores: la hormona CRF, que libera corticotropina y cortisol, el eje HPA, que se activa cuando hay una amenaza cerca, produciendo que los niveles de cortisol aumenten, y catecolaminas y norepinefrina o noradrenalina, liberadas por la médula suprarrenal. El efecto del estrés: en el estrés agudo, en el hipocampo mejora la formación de la memoria y mejora la amígdala en el sentido de atribuir significado emocional a los recuerdos. Por otro lado, el estrés crónico en el sistema límbico interrumpe la formación de la memoria, generando fragmentaciones en esta, también teniendo en efecto la corteza prefrontal con alteraciones de ciertas funciones ejecutivas. La drogadicción, que es concebida como una enfermedad cerebral, tiene tres etapas. La primera, de embriaguez o intoxicación, que se refiere a un refuerzo positivo inicial a las drogas, asociándose principalmente con el refuerzo de dopamina, al tener una activación de la D1 en la vía mesolímbica y los inhibidores de la D2 de la vía estratocortical en la corteza prefrontal. Como consecuencia de aquello, se obtiene el valor de recompensa, lo que hay una probabilidad alta de intoxicación. La segunda etapa, la de retiro y afecto negativo, en el abuso de droga conduce a neuroadaptaciones, lo que se refiere a un estado emocional negativo. Hay un nuevo punto de referencia en el cual se genera estabilidad a través del cambio, por ende también conlleva una alta probabilidad de adicción a recaída. La etapa tercera, preocupación o anticipación, es uno de los hallazgos más importantes de la neuroimagen, que es, por el abuso de la droga, se produce una desregulación de la corteza prefrontal, que está ligada a la función ejecutiva de toma de decisiones del control de aquellos impulsos que nos dan el querer consumir. El papel del estrés sobre la adicción. La exposición crónica al estrés y el abuso de drogas conducen al déficit del sistema de recompensa cerebral como resultado directo a la sobreactivación del sistema de recompensa impulsado por el refuerzo positivo que caracteriza la segunda etapa de adicción a las drogas. Esto resulta en el exceso de estrés cerebral, siendo clave en la etapa de emoción negativa o etapa retiro, conduciendo a la búsqueda de drogas a través del refuerzo positivo. Esto resulta del aumento de reactividad del eje HPA, aumentando también la hipersensibilidad del estrés. La exposición repetida a las drogas y la abstinencia pueden considerarse factores de estrés que inducen cambios cerebrales, aumentando el riesgo de recaída, siendo una característica de la adicción. También se produce una regulación hacia abajo del hipocampo, afectando el aprendizaje y la regulación de emociones, incluida la capacidad cerebral para inhibir la reactividad del HPA. Por otra parte, se produce la interrupción de la PFC que perjudica las funciones ejecutivas sobre la autorregulación de estados emocionales negativos y toma de decisiones relacionado con el esfuerzo necesarias para suprimir activación de amígdala en etapa de anticipación. El estrés inunda el PFC con dopamina y norepinefrina, resultando en reducción progresiva de conectividad funcional, interrumpiendo la capacidad de inhibir recaída y facilitando el consumo compulsivo de drogas, siendo un desencadenante. Cuando se presenta el estrés en la vida temprana, es un factor de riesgo en el desarrollo de las adicciones y la vulnerabilidad a la recaída, siendo los cerebros en desarrollo más vulnerables en efectos negativos por la sobreexposición del estrés, que ocurre frente a formas de abuso, pobreza y negligencias que son responsables de los cambios alostáticos. Por esta razón, consideramos que el Estado, al momento de concientizar sobre el consumo de drogas e informar a la población sobre sus consecuencias, debe indicar el estrés como un factor fundamental, realizando acciones que aminoren la existencia de este en favor de una mejor salud mental. Y esto no solo se vincula con la adicción a las drogas, ya que la comida también puede generar adicción, provocando problemas de salud tales como la obesidad y la diabetes. Adicción a la comida. Aditivos alimentarios, alimentos y el concepto de adicción a los alimentos. ¿Es la estimulación del circuito de recompensa del cerebro por alimentos suficiente para desencadenar la adicción? El humano es capaz de aprender muchos asociamientos entre estímulos. Algunos de estos aprendizajes se relacionan con el concepto de la adicción. Hay que tener en cuenta el sistema de recompensas que poseemos los seres vivos al establecer este tipo de aprendizajes. Onaolapo y Anaolapo nos invitan a preguntarnos a nosotros mismos, ¿podemos ser adictos a la comida? Y de ser así, ¿de qué manera podríamos desarrollar adicción a los alimentos?
Bajo el supuesto del sistema de recompensas a la base, se ha estudiado de esta manera los alimentos altos en grasa, a los efectos de ciertas proteínas o azúcares y a predisposiciones genéticas a generar esta adicción. Ahora bien, al ser estudiado aún no ha implicado que este tipo de adicción esté contemplado en manuales como el DSM. La adicción a los alimentos se puede relacionar íntimamente con las adicciones a las drogas, la conducta alimentaria hedónica, el acto de la dopamina y los receptores de nuestro cerebro. El sistema de recompensa cerebral está compuesto por el circuito de la corteza prefrontal dorsolateral, estriado, amígdala, cerebro medio e hipotálamo. Configura nuestra conducta al asociarse al aprendizaje asociativo, el placer y el incentivo de la saliencia. Se ha demostrado que ingerir alimentos altos en proteínas aumentan la percepción de saciedad, que los alimentos ricos en grasas y o azúcar promueven el comer en exceso y que el sabor dulce y graso activa los sistemas de recompensa del cerebro. Los alimentos altos en grasa y azúcares, mediante la estimulación excesiva, activan el sistema de recompensas de tal manera que pueden provocar un consumo excesivo o una adicción de ellos. Entre los efectos directos, además del aumento de la palatabilidad, se encuentran las altas liberaciones de dopamina y acetilcolina, y la supresión de señales de satisfacción intestinal y post-absorbencia, las cuales suspenden la ingesta de los alimentos. Estos alimentos tienen influencia directa en el concepto de saciación, que corresponde a un conjunto de señales inhibitorias que nos indican que estamos satisfechos y no necesitamos seguir comiendo. Por otro lado, existen señales de adiposidad que controlan la ingesta de alimentos y el metabolismo. Ingerir alimentos altos en grasa aumenta el umbral de adiposidad y saciación. De esta manera podemos concluir respecto a estos alimentos que inducen procesos post-orales que estimulan la ingesta y preferencia alimentarias, aumentando la cantidad de señales inhibitorias que usualmente necesitamos para dejar de comer. Por otra parte, los científicos se han empeñado en desarrollar alimentos que supriman el apetito, sean deseables y sanos en energía. Se estima que la utilización de aditivos alimentarios, los cuales estimulan el sistema de recompensa y la secreción de dopamina en el cerebro, producirían predisposición a la obesidad y a comer compulsivamente. También existen potenciadores de sabor que potencian este mismo elemento o logran un sabor definido. Monofosfato de inoseno y glutamato monosódico son los principales presentados en el paper. Este último mejora la palatabilidad, se le considera adictivo y tiene un papel fisiológico y nutricional en el metabolismo. Ahora bien, ¿cómo actúa nuestro sistema de recompensa cerebral? El glutamato está asociado al desarrollo y mantenimiento de la drogadicción, ya que modula el sistema dopaminérgico. Ingerir glutamato estimula regiones cerebrales como la amígdala, la corteza insular, el hipotálamo lateral, el área preóptica medial y el hipotálamo dorso-ventral, las cuales modulan la recompensa. Por otro lado, los nucleótidos de purina llamados inosina monofosfato y monofosfato de guanosina producen efectos asociados a mejorar el sabor de los alimentos y son beneficiosos a la salud. Ejemplos de aditivos alimentarios son los polioles y alcoholes de azúcar. Estos corresponden a hidratos de carbono digeribles y nutritivos, bajos en calorías que se utilizan como conservantes, para añadir dulzura a los alimentos y aumentar significativamente su energía, y otorgan una sensación de enfriamiento al alimento. Cuando se consumen en grandes cantidades, traen potentes efectos laxativos y síntomas gastrointestinales. Los edulcorantes no nutritivos están aprobados como seguros, sin embargo, tienen un límite de ingesta diaria al ser excesivamente dulces. Estos edulcorantes artificiales activan el sistema de recompensa, aunque por ser bajos en calorías no influyen en lo post-ingestivo. El cerebro distingue entre tipos de edulcorantes, puesto que en contraste, los edulcorantes nutritivos aumentan la palatabilidad en alimentos ricos en nutrientes. Se sabe que el acondicionamiento al azúcar produce un efecto duradero en el valor de la recompensa. Sin embargo, la eficacia de los sustitutos del azúcar es dudosa, pues tienen los mismos efectos en el sistema de recompensa cerebral. A modo de conclusión, si bien el paradigma de las adicciones a los alimentos ha sido estudiado, no lo ha hecho de manera suficiente para establecer que efectivamente sí existe el concepto de la adicción alimentaria. Ahora bien, los efectos en la configuración de la conducta producidos por la composición de ciertos alimentos es innegable. Esto forma parte de la crítica que le hacemos a este paper, puesto que no establece conclusiones directas acerca de la adicción a los alimentos. Hoy en día, el consumo de la comida, sobre todo de la comida rápida y alimentos transgénicos, ha ido en constante aumento. Las personas ya no se relacionan como antes con los alimentos. Una sobreproducción de ellos y la gran variedad en un sector de países del mundo ha provocado incluso campañas de concientización frente a esta problemática. Como punto final,
es algo que nos compromete a todos a cuestionarse qué consumimos y de qué manera lo hacemos, más aún si estamos inmersos en la sociedad del consumo y la producción, donde los alimentos cada día ya no son lo que eran antes. Los efectos neurológicos crónicos del alcohol. Conocemos que la adicción es un estado que cualquier ser humano puede padecer como consecuencia de la reiterada búsqueda de recibir recompensa a partir de una sustancia u objeto externo. Este estado a largo plazo puede traer efectos biológicos graves, como presentaremos a continuación con la droga del alcohol. Acá hablaremos de los efectos neurológicos crónicos por el consumo frecuente de alcohol. Como acabamos de mencionar, se presentan graves efectos neurológicos por el consumo frecuente de alcohol, estos en el sistema nervioso, pues el alcohol altera la barrera hematocefálica, provocando una difusión y un aumento del paso de inflamatorios y leucocitos, derivando una neuroinflamación. Los daños en el organismo afectan considerablemente en el ámbito neurológico, motor y cognitivo, lo que en muchos casos pueden ser daños irreversibles. Por otro lado, el uso crónico ve afectado a los neurotransmisores, los cuales permiten la transmisión de los impulsos nerviosos, estableciéndose algunos que son dominantes, como la dopamina, el glutamato y el GABA. Es así como una vez que esta sustancia llamada etanol, derivada del alcohol, se localiza en el cerebro, interactúa con los receptores GABA, resultando un efecto mayor. Además, ocurre que en otros sitios del cerebro, el etanol se une con el glutamato, impidiendo que aquel neurotransmisor envíe señales excitatorias. La tiamina, también conocida como vitamina B1, cuenta con características tales como que es parte del complejo B, lo que nos indica que forma parte del grupo de vitaminas que están relacionadas con el metabolismo celular. Es hidrosoluble, es decir, se puede disolver en el agua. Y lo más importante en este caso es que es insoluble al alcohol, es decir, es inhibida por el etanol, lo que conocemos como alcohol etílico. Es por esto que se produce un daño neurológico, con el cual la conducción de señales nerviosas y la contracción muscular se ven afectadas. Las principales patologías que se presentan como efecto neurológico son ataxia cerebelosa, la cual se produce debido a la toxicidad de alcohol en el cuerpo, siendo esto consecuencia de cambios en el cerebelo. Conocemos que el cerebelo es el que coordina la acción motora. Hay dos tipos de ataxia cerebelosa: la ataxia troncal, la que describe un desequilibrio motor en la zona troncal del cuerpo, y a su vez la ataxia extremidad, la que describe incapacidad de hacer movimientos rápidos y falta de coordinación en estos. También se presenta neuropatía alcohólica, la cual afecta las fibras nerviosas periféricas grandes y pequeñas, teniendo síntomas tardíos como pérdida de fibra motora, desencadenando atrofia y dolor. Asimismo, la encefalopatía Wernicke-Korsakoff, manifestada por la deficiencia de la tiamina, puede presentar síntomas como alteración mental y ataxia, irregularidad de la marcha. La dopamina funciona como un neurotransmisor excitatorio, encargada del efecto de recompensa, la cual es la más predominante, ya que con el consumo frecuente de alcohol se genera una mayor difusión de este, resultando la adicción. Otros efectos neurológicos que se pueden presentar son síndrome de Marchiappa-Bignami, similar en muchos aspectos a Wernicke-Korsakoff. Puede ocurrir de forma acompañada de este. La miopatía alcohólica es una de las causas más comunes de la enfermedad muscular. El 60% de los casos de consumo crónico de alcohol de más de 3 años la presenta. Mielopatía. No solo surge por el consumo frecuente de alcohol. Cuando es por este, se evidencia disminución de propiocepción y de la marcha. Por otro lado, se considera que el alcohol es tóxico para la médula espinal, ya que su consumo frecuente produce una degeneración de esta misma. En conclusión, podemos entender que el consumo crónico de alcohol provoca efectos neurológicos que suelen repercutir mayoritariamente en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Estos daños se pueden ir agravando si no se obtiene un diagnóstico previo. Aquí se trata de integrar que el neurotransmisor dopamina cumple un protagonismo importante en el uso crónico de alcohol. De igual forma, la tiamina, que se manifiesta como una vitamina central pero insoluble del alcohol. Es relevante destacar que es necesario tener más estudio de este contenido para suplementar la información ya entregada, de igual manera que la difusión de esta información sea redactada de una forma más comprensible al lector, ya que muchas veces, sobre todo en el caso de sectores más precarios de la población,
Es difícil acceder a este modelo de información y entenderla con términos técnicos de los cuales se carece de su significado. En la última década, los índices de trastorno de uso de alcohol han aumentado considerablemente, y aún más en las mujeres. Esto se ha mantenido debido a que los efectos y experiencias negativas producidas por estrés derivan de una sensibilidad neurodegenerativa producida por la ingesta de alcohol. Esto es preocupante ya que la adolescencia es el punto clave en donde se inicia el deseo por consumir, las ansias por buscar nuevas sensaciones y un gran control de impulsividad que permite, especialmente a las mujeres, volverse más aptas para la ingesta de alcohol. Las diferencias de género respecto al consumo de alcohol hacen su aparición en la vida temprana de las personas, ya que el estrés adolescente y la morfología cerebral son factores importantes que vuelven a la mujer más vulnerable a la ingesta de alcohol y al desarrollo de problemas futuros por su consumo en la adultez, en comparación a los hombres. Se postula entonces que la función corticolímbica, la cual regula la respuesta frente a estímulos, es menos sensible en las mujeres, generando un aumento en los efectos negativos por el consumo de alcohol. Estudios revelan que el alcohol es utilizado como ansiolítico para enfrentar efectos negativos y no para encontrar mejoría emocional, tal como en el caso de los hombres. El estrés en la vida temprana se asocia con alteraciones en la vía mesolímbica de la dopamina, cambios en el sistema de neurotransmisores implicados en la respuesta al estrés y cambios en la morfometría cerebral, incluyendo la disminución del volumen y densidad sináptica en el hipocampo, en el cuerpo calloso y amígdala. Para entender los cambios producidos, debemos saber que en el eje PFC-amígdala es importante en el proceso de recompensa, inhibición, reactividad al estrés y regulación de emoción. En la mujer, el estrógeno potencia la acción reactiva de PFC inducida por estrés, comprometiendo su capacidad para regular el control inhibitorio. Por tanto, el alcohol produciría mayores alteraciones en ellas. También se dan los procesos anteriores, además de la estimulación e inhibición de nuevos neurotransmisores, como NE, CFR1 y GABA. Estos trabajan en estrés y ansiedad. Entre géneros no se han identificado alguna diferencia en cuanto a su funcionamiento. En el hipocampo, el alcohol incrementa un déficit de bajo rendimiento de memoria y daño en la inhibición en modelos animales, produciendo menor desempeño en planificación espacial, resolución de problemas y flexibilidad cognitiva. En los neurotransmisores y péptidos encontramos la noradrenalina. En humanos, los agentes noradrenérgicos son útiles para reducir el consumo y deseo de alcohol, inducidos por estrés u otro en individuos con AUD. Por tanto, la guanfacina, como fármaco agonista adrenérgico, mejora la capacidad de conectividad con la corteza prefrontal durante el periodo de estrés. CRF se encarga principalmente de señalizar a través de receptores CRF1 y CRF2, considerándose el estrógeno capaz de regular tanto su expresión como la respuesta al estrés de la que es mediador. Por lo tanto, las mujeres podrían considerarse con una mayor capacidad para responder ante estrés, debido principalmente al estrógeno. La dinorfina, un péptido opioide endógeno, se une exclusivamente al core y se libera en respuesta al estrés, asociándose con comportamientos relacionados a este. GABA produce efectos sedantes agudos, actúa tónicamente en los receptores de la amígdala para responder con brusquedad similar a la ansiedad, induciendo plasticidad en ella. Otro efecto es la hiperexcitabilidad que conduce a una mayor reactividad al estrés y ansiedad. Esta hiperactividad podría mejorarse si se inhiben las neuronas GABA. La microglía está involucrada especialmente en el inicio y mantenimiento de la neuroinflamación producida por trastornos psiquiátricos como el AUD. Además, apoya y protege a las neuronas. Sin embargo, la excesiva activación como por uso de alcohol podría producir una disfunción neuronal y muerte. En los niveles de hormonas como los esteroides sexuales que están asociados con el eje hipotalámico gonadal hipofisiario tienen efectos en sistemas de neurotransmisores que son parte, a su vez, del sistema adaptativo en el estrés cerebral. En consecuencia, esta relación entre hormonas sexuales y receptores GABA es atribuida a los efectos ansiolíticos del alcohol, debido a que elimina o tranquiliza los efectos de la ansiedad. La abstinencia o la reducción del consumo de alcohol sirven para prevenir y reducir las consecuencias perjudiciales para la salud. Los medicamentos dirigidos a cada sistema reducen los efectos negativos del consumo de alcohol, como el deseo de beber, la búsqueda y la recaída inducida por estrés. La terapia cognitivo-conductual es capaz de tratar la comorbilidad de la AUD y la sintomatología depresiva de ansiedad. Intervenciones basadas en la conciencia plena han sido asociadas con la disminución de los efectos negativos y de la ansiedad. Además, han ayudado en el tratamiento de trastornos como el AUD. La variabilidad de la frecuencia cardíaca puede convertirse en un mecanismo potencial oculto en la relación del estrés con el consumo habitual de sustancias. Evidencias afirman que la BFC predice los deseos de alcohol, reduciéndose cuando el consumo ha sido saciado.
mujeres son en promedio más propensas al consumo de alcohol debido a sus deseos por regular los efectos negativos y la reactividad del estrés. Diferencias sexuales son un factor de inicio y mantenimiento del consumo debido a que comienzan a desarrollarse a temprana edad, junto a la exposición a situaciones de estrés. Es importante poner énfasis debido a que existen pocas investigaciones en cómo las diferencias de género en torno al estrés son causa de múltiples adicciones. La neurofisiología del cannabis. Las leyes que rigen el cannabis están evolucionando en todo el mundo y están asociadas con los cambios producidos en su mismo uso. El principal fármaco psicoactivo en el cannabis es el tetrahidrocannabinol, un agonista parcial en el receptor endocannabinoide CB1. A continuación, revisaremos algunos de los efectos agudos del cannabis y el THC. En primer lugar, tenemos dentro del flujo sanguíneo cerebral y metabolismo. El THC afecta este flujo sanguíneo cerebral a nivel del metabolismo. El THC agudo aumenta el metabolismo en los ganglios basales y la corteza orbifrontal y la corteza prefrontal. En segundo lugar, Resting State Networks. Las personas que experimentaron mayores reducciones en la conectividad funcional después del THC mostraron una mayor impulsividad a nivel de comportamiento. Aprendizaje y memoria. Las áreas de aprendizaje y la memoria son algunos de los efectos agudos del cannabis más comunes. Una explicación es que el THC reduce la eficiencia neuronal de los procesos de aprendizaje y memoria. También podemos observar dentro del procesamiento atencional que la inhalación aguda de cannabis reduce el flujo sanguíneo cerebral durante la realización de tareas de atención focalizadas en las cortezas visuales y auditivas y en las regiones cerebrales que son parte de la red de atención. Se relacionó un mal desempeño con la desactivación de las zonas predeterminadas sin efecto en el sistema ejecutivo central. Procesamiento emocional. Los estudios sugieren una notable diferencia entre los efectos agudos del THC en el procesamiento de las emociones y la experiencia de las emociones. Existen varios receptores de cannabinoides en áreas claves del cerebro involucradas en procesos de estímulos emocionales, algunas de estos como procesamiento de la ansiedad y la saliencia de la psicosis. Finalmente, el sistema dopaminérgico. El THC produce un leve aumento en la transmisión de dopamina del estriado en comparación con otras drogas. Dentro de los efectos crónicos del cannabis y THC, podemos observar los relacionados a la conectividad estructural. Con resultados obtenidos a través de neuroimagen, se ha podido evidenciar que existe desconectividad estructural en consumidores de cannabis. Se encontraron que los usuarios de cannabis tenían redes estructurales globales integradas menos eficientes. En la función ejecutiva. La disfunción ejecutiva se traduce principalmente en deficiencias de la atención. También está ligada con problemas de memoria de trabajo asociadas con la hiperactivación y la hiperconectividad de los circuitos de memoria de trabajo, especialmente en la corteza prefrontal. Respecto al aprendizaje y memoria, el consumo crónico de cannabis se ha asociado con efectos negativos a lo largo del aprendizaje y la memoria, incluido el deterioro del recuerdo. Y el procesamiento emocional muestra en consumidores de cannabis deficiencias de comportamiento en el reconocimiento del afecto facial del otro y en el procesamiento emocional. Finalmente podemos señalar la disponibilidad del receptor CB1. El consumo activo de cannabis se asocia con una disponibilidad reducida de CB1R que parece normalizarse después de la abstinencia. Y en el sistema dopaminérgico, la capacidad de síntesis de dopamina estriatal se redujo en los consumidores de cannabis. Estudios adicionales mostraron una reducción en la liberación de dopamina estriatal en consumidores de cannabis en respuesta al desafío con anfetamina. Sin embargo, no se observó un patrón constante en los consumidores de cannabis recientemente abstinentes, lo que sugiere que esta reducción depende del uso activo. Los periodos claves para el desarrollo del cerebro ocurren en el útero y durante la adolescencia. Podemos destacar que la exposición prenatal al cannabis puede producir efectos persistentes en la memoria de trabajo y la función ejecutiva en la edad adulta. También que el uso intensivo de cannabis durante la adolescencia probablemente representa un periodo crítico de vulnerabilidad, ya que el cerebro experimenta cambios significativos en el desarrollo de esta edad. La adolescencia puede ser un momento particularmente crítico para los efectos del cannabis en la función emocional y cognitiva. El consumo de cannabis en adolescentes se asocia con aumentos en la actividad cerebral en la prefrontal y parietal del cerebro que pueden reflejar una eficiencia cortical reducida. Al considerar los vínculos entre el consumo de cannabis y la psicosis, es importante recordar que el síndrome clínico esquizofreniforme se encuentra en una confluencia de fenotipos que incluyen alucinaciones, paranoia, desmotivación y deterioro cognitivo. Estructuralmente, los cambios asociados con el prefrontal y parietal del cerebro que pueden reflejar una eficiencia cortical reducida. Al considerar los vínculos entre el consumo de cannabis y la psicosis, es importante recordar que el síndrome clínico esquizofreniforme se encuentra en una confluencia de fenotipos que incluyen alucinaciones, paranoia, desmotivación y deterioro cognitivo. A modo de conclusión y reflexión,
Respecto a planteamientos futuros sobre las implicancias que tiene el cannabis y THC, es indispensable aumentar la literatura sobre el tema, ya que muchas de las investigaciones hechas caen en ambigüedades o no se pueden extrapolar a consumidores promedios. Todo esto bajo el hecho de que el consumo de cannabis está en aumento y es una realidad que hay que tratar de manera informada y cuidadosa en el contexto de su posible legalización.